España posee una larga tradición literaria. Muchos autores y obras son reconocidos internacionalmente. Uno de los más conocidos es Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares, Madrid. Su obra, El Quijote, es considerada la primera novela moderna y sus personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, son conocidos en todo el mundo. Otra obra famosa es El Cantar de Mio Cid, escrita en el siglo XIII, que inmortalizó a Rodrigo Díaz de Vivar, caballero castellano que logró conquistar el levante de la península ibérica a finales del siglo XI. Un personaje famoso de la tradición literaria española, mito literario universal, es Don Juan, que aparece por primera vez en la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, en 1630. Por otro lado, los dos momentos más representativos de la literatura española y sus autores y obras más destacadas son Siglos de oro de la literatura española, siglos XVI y XVII. Teatro, Lope de Vega, Fuenteovejuna, y Calderón de la Barca, La vida es sueño. Novela picaresca, El Lazarillo de Tormes. Literatura religiosa, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Poesía, Garcilaso de la Vega, Góngora y Quevedo. Siglo XX, La Edad de Plata. La generación del 98, en donde destacan Antonio Machado, Valle Inclán y Miguel de Unamuno. La generación de 1914, con José Ortega y Gasset y Clara Campoamor. La generación del 27, cuyo máximo exponente es Federico García Lorca, con la obra La casa de Bernarda Alba, pero también Rafael Albertí, María Teresa León, María Zambrano, Miguel Hernández, Rosa Chacel y Vicente Aleixandre. Y en los años de la posguerra Camilo José Cela, con La Colmena. Carmen Laforet con Nada. Ana María Matute con Los hijos muertos y Miguel Delibes con El camino. También podemos citar a autores que escriben en las otras lenguas de España, Rosalía de Castro con Folias Novas, Bernardo Achaga con O Babacuac y Mercé Rodoreda con La plaza del Diamant. La música española tiene una larga tradición. Entre sus representantes más destacados podemos citar compositores, Manuel de Falla con El amor brujo, junto a Joaquín Rodrigo, que compuso El concierto de Aranjuez. Cantantes líricos, Montserrat Caballé y Ainhoa Arteta, sopranos, Alfredo Kraus y Josep Carreras, tenores españoles de fama internacional. Canción moderna, Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz, cantautores. Rosalía, Luz Casal y Enrique Iglesias, son cantantes con gran proyección en Estados Unidos e Hispanoamérica. Flamenco, Lola Flores, La Faraona, cantaora, Camarón de la Isla, cantaor, Paco de Lucía, compositor y guitarrista, Carmen Amaya o Sara Varas, bailaoras, son fundamentales en la historia del flamenco. España es uno de los países hispanohablantes que más premios Grammy latinos ha recibido en los últimos 15 años. En el cine español hay que nombrar a Luis Buñuel como uno de los padres del séptimo arte. Pero también a otros grandes directores como Luis García Berlanga, Fernando Trueba, Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Paula Ortiz, Juan Antonio Bayona o Jaume Collet Serra, que hacen de nuestro cine uno de los más reconocidos internacionalmente. Actores y actrices de fama internacional son Javier Bardem, Penélope Cruz, ambos ganadores de un Oscar. Antonio Banderas, Inma Cuesta, Fernando Fernán Gómez, Mario Casas, Ana de Armas, Luis Tosar, Maribel Verdú, Carmen Maura, Victoria Abril, Clara Lago o Carra Elejalde. España gestiona teatros, auditorios y compañías nacionales artísticas a través de su Ministerio de Cultura y Deporte. El Ballet Nacional de España ofrece diversos estilos de baile. La Orquesta y Coro Nacionales, música sinfónica y coral que promociona la música clásica desde diversas perspectivas. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuya principal misión es recuperar, preservar, producir y difundir el patrimonio teatral anterior al siglo XX. España tiene un rico patrimonio. La UNESCO ha reconocido 49 bienes españoles como Patrimonio de la Humanidad, bienes culturales, naturales y mixtos, lo que sitúa a España como el tercer país con más bienes reconocidos, por detrás de Italia y China. En 1984 España incorporó los primeros 5 bienes a la lista de Patrimonio de la Humanidad. La Alhambra y el Generalife, Granada, siglos X-XIV. La Catedral de Burgos, siglo XIII. La Mezquita de Córdoba,
siglos VIII-XIII. El monasterio y sitio de El Escorial, Madrid, siglo XVI. El Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milá en Barcelona, siglo XX. Posteriormente, se han sumado la Cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico del norte de España, Asturias, Cantabria y País Vasco, el acueducto de Segovia y el conjunto arqueológico de Mérida, de época romana. La fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia de Gaudí, Barcelona, siglos XIX-XXI, entre otros. Otro de los bienes españoles declarado Patrimonio de la Humanidad es el Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación artístico-religiosas europeas más importantes. Patrimonio Nacional es el organismo público responsable del cuidado y mantenimiento de los bienes artísticos que actualmente pertenecen al Estado español. Es un organismo que pone a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-artístico con fines culturales, científicos y docentes. Algunos pintores, obras y museos españoles de fama internacional son: Francisco de Zurbarán. San Francisco en oración. Museo del Prado, Madrid. Diego Velázquez. Las Meninas. Museo del Prado, Madrid. Francisco de Goya. Fusilamientos del 3 de mayo. La Maja desnuda. Museo del Prado, Madrid. Joaquín Sorolla, Paseo a orillas del mar. Casa Museo Sorolla, Madrid. Pablo Picasso, Guernica. Museo Reina Sofía, Madrid. Joan Miró, logotipo de Tour España. Mural del Palacio de Congresos, Madrid. Maruja Mayo, La Verbena. Museo Reina Sofía, Madrid. Salvador Dalí, Muchacha en la ventana. Museo Reina Sofía, Madrid. Antonio López, Madrid desde Capitán Haya. Museo Reina Sofía, Madrid. Además de los museos nacionales del Prado y Reina Sofía, hay otros muy conocidos internacionalmente: el Museo Picasso, en Barcelona, el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid y el Museo Guggenheim de Bilbao. España tuvo una época de esplendor de la ciencia en la Edad Media, con los trabajos de la Escuela de Traductores de Toledo, los realizados en Córdoba, o los adelantos en especialidades como la navegación, astronomía y astrología, en la época imperial. En el primer tercio del siglo XX, destacaron Ramón y Cajal, Severo Ochoa y Gregorio Marañón, y en el último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI, destacan en medicina Valentín Fustero, la familia Barraqué, en psiquiatría, Luis Rojas Marcos, en bioquímica y biología molecular, Margarita Salas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la cuarta de Europa, tiene como objetivo principal desarrollar y promover investigaciones para conseguir el progreso científico y tecnológico. En España se han creado numerosos parques tecnológicos y observatorios astronómicos, entre los que destaca la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, ahora centro de la Agencia Espacial Europea. Algunos de los acontecimientos de la historia de España más conocidos internacionalmente desde el siglo XIII hasta la actualidad son: Alfonso X convierte Toledo en referente de la cultura medieval. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, la judía, la musulmana y la cristiana. Cristóbal Colón descubre América. Los reyes católicos conquistan Granada. Se publica la primera gramática de la lengua castellana. Magallanes y Juan Sebastián Elcano inician la primera vuelta al mundo. Fue el primer imperio con grandes extensiones de territorio en todos los continentes, que incluía los territorios de América, del Pacífico, de Italia y de la Europa central. Los reinados más importantes de este periodo son los de Carlos I y Felipe II. A Carlos I se le considera el primer rey de España, porque con él se unificaron los reinos españoles. Felipe II gobernó la mayor extensión de territorios del mundo por la unificación de los reinos de España y Portugal y sus respectivos territorios en América y Asia. Al morir sin heredero Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, se inicia una guerra entre la Casa Austria y los Borbones. Vencieron los últimos y Felipe de Anjou fue coronado como Felipe V. Guerra de los españoles contra la invasión francesa y el rey francés José Bonaparte, hermano de Napoleón. Cuando termina la guerra, Fernando VII vuelve a ser rey de España.
España y Estados Unidos se enfrentaron en 1898 en la Guerra de Cuba, o Desastre del 98. España perdió la guerra y sus últimas posesiones coloniales, la isla de Cuba, que se proclamó república independiente, y Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico entre los partidarios de la Segunda República, legalmente constituida en 1931, y los sublevados, liderados por gran parte del alto mando militar, los nacionales. Francisco Franco gana la guerra civil y se convierte en jefe del Estado español hasta su muerte. España está aislada hasta el inicio de la Guerra Fría por el rechazo internacional a la dictadura de Franco, caracterizada por el nacionalismo español excluyente, el catolicismo y el anticomunismo. La transición española es el periodo comprendido entre la muerte de Francisco Franco y las elecciones democráticas de octubre de 1982. El periodo de transición fue liderado por Adolfo Suárez y el Partido Unión de Centro Democrático. Las elecciones de 1982 fueron ganadas por el Partido Socialista Obrero Español. El día 6 de diciembre de 1978 se celebra el primer referéndum de la democracia española, para votar la Constitución. Hubo una participación superior al 66% y fue ratificada por cerca del 88% de los votantes. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, firmado en junio de 1985, entra en vigor el 1 de enero de 1986. España comienza una nueva etapa de transformación económica e institucional, por la integración europea, miembro del espacio Schengen y de la zona del euro, está presente en las instituciones europeas como Consejo, Comisión Europea, Parlamento Europeo, en el que tiene 59 representantes, Banco Central Europeo. En el año 1992 se celebran los Juegos Olímpicos de Barcelona, el quinto centenario de la llegada de Colón a América y la Exposición Universal de Sevilla. Madrid es la capital europea de la cultura y se inaugura el tren de alta velocidad española. Felipe VI se convierte en rey de España, sucediendo a su padre, Juan Carlos I. Tras la moción de censura al presidente Mariano Rajoy por parte de Pedro Sánchez, se convocan elecciones generales, que se repiten unos meses más tarde. Finalmente se logra formar el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia actual española, entre PSOE y AP, actual gobierno. Cada comunidad autónoma y cada municipio tiene sus fiestas particulares. Todas las regiones y zonas de España tienen un rico folclore, que es la huella de las culturas de su historia, celta, romana, cristiana o musulmana. En el folclore popular cabe destacar la jota, baile típico que está presente en casi toda España. El flamenco, especialmente en Andalucía, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. La sardana en Cataluña. La muñeira en Galicia. Las sevillanas en Andalucía. Los instrumentos musicales típicos del folclore español son la guitarra, las castañuelas, la gaita, la dulzaina, el acordeón, el chistu y el tamboril. En España se celebran todos los años acontecimientos culturales de gran relevancia. Los Premios Princesa de Asturias, concedidos anualmente por la Fundación Princesa de Asturias para promover valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal. El Premio Cervantes, equivalente al Premio Nobel de las Letras Hispánicas, premia la obra literaria completa en español de un escritor español o hispanoamericano. Se concedió por primera vez a Jorge Guillén en 1976. El Premio Nacional de las Letras Españolas, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte para premiar el conjunto de la obra literaria de un escritor español, en cualquiera de las lenguas de España. Ferias del libro se celebran en toda España, en torno al Día del Libro, el 23 de abril, fecha en que murieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Su objetivo es la difusión y promoción de los libros y la lectura en España. El sector editorial en España es la principal industria cultural. Los premios Goya, concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, premian a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas del cine. Festivales de cine, los más conocidos son los de San Sebastián, Sitges, Málaga y Valladolid. Festivales de teatro clásico, normalmente se celebran en verano.
Los teatros clásicos más famosos son el Corral de las Comedias de Almagro, el Teatro Romano de Mérida y el Teatre Grec de Barcelona. Feria Internacional de Arte Contemporáneo se celebra anualmente en Madrid desde 1981. Hasta la fecha, los españoles que han recibido un premio Nobel son José Echegaray, Literatura; Santiago Ramón y Cajal, Fisiología y Medicina; Jacinto Benavente, Literatura; Juan Ramón Jiménez, Literatura; Severo Ochoa, Fisiología y Medicina; Vicente Aleixandre, Literatura; Camilo José Cela, Literatura; Mario Vargas Llosa, Literatura. En España tienen mucha importancia los campeonatos de Liga y de Copa del Rey de fútbol y baloncesto. La Vuelta Ciclista a España, así como la participación de los deportistas españoles en campeonatos europeos, mundiales o Juegos Olímpicos. Algunos de los deportistas más conocidos internacionalmente son Rafael Nadal, tenis; Pau y Marc Gasol, baloncesto; Fernando Alonso, automovilismo; Miguel Indurain, ciclismo. Las selecciones nacionales masculinas y femeninas de fútbol y baloncesto. Edurne Pasaban, montañismo; Mireia Belmonte y Gemma Mengual, natación; Carolina Marín, bádminton; Lidia Valentín, halterofilia.